Continuamos con la serie El Mundo Espiritual, hoy con la armadura de Dios. Y vamos a adentrarnos en una serie de pasajes a través de la palabra que estoy seguro que el Señor nos va a estar hablando de una forma muy personal. Así que vamos para adelante. Cuando hablamos de la palabra armadura, inmediatamente viene a nuestra mente una imagen de guerra, ¿no es cierto? Vemos soldados peleando, a veces imágenes muy crueles. Como muestra de esto tenemos muchos ejemplos de guerra actualmente. Vemos a Rusia versus Ucrania, a Israel en la Franja de Gaza, la guerra en el Medio Oriente. ¿Qué buscan todas esas guerras y las que históricamente han pasado? Paz, eso dicen, irónico, ¿no? Cuando significa ausencia de conflictos, cuando paz en el diccionario dice que es la relación en armonía entre las personas. Entonces es muy irónico todo esto. Pensaba en nosotros los costarricenses, que podríamos decir que el 99% de los ticos no tenemos formación en esas áreas, ¿verdad? A nivel militar, y si un país con ejército viniera para acá, pues probablemente nos esconderíamos en la casa, ¿verdad? Esperando a que un milagro suceda. Diríamos, qué dicha que estamos bien largo de todas esas guerras, pero creo que hoy les tengo una noticia bien triste, porque no es cierto. Estamos viviendo una guerra muy grave y como creyentes no podemos eludir nuestra participación. Guerras en las calles por la falta de tolerancia y amabilidad, choferes de autos y motociclistas peleando por no ceder un minuto de su tiempo, batallas familiares por resentimientos y malentendidos, batallas por las adicciones del alcohol, las drogas, la pornografía, la infidelidad, los femicidios. Es impresionante ver los femicidios en un partido de fútbol, por favor. La alta tasa de incapacidades provocadas por la ansiedad, la depresión, los intentos de suicidio, los pensamientos obsesivos. Sí, estamos en guerra. Hay una batalla sucediendo a nuestro alrededor y tal vez dentro de nuestra casa. Todas esas batallas, aunque no lo creamos, son batallas espirituales. Todas requieren de la paz de Dios y el Señor sabe muy bien lo que necesitamos. Él dijo en Juan capítulo 14, verso 27, lea conmigo en sus pantallas: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Busquen la paz de Dios. Pero a pesar de que el Señor nos da todo lo que necesitamos, usted diría, pero ¿por qué yo sigo angustiado? ¿Por qué yo sigo luchando con todos esos pensamientos? Con el desánimo, con las adicciones, con mi carácter. Me sigo viendo tentado con la compañera de trabajo, con esas saliditas que creo controlar, pero cuando me doy cuenta estoy haciendo lo que no agrada a Dios y que no me trae ninguna bendición a mi vida. Y al volver a la casa no sé con qué cara presentarme ante mi familia y menos ante Dios. Veamos lo que Pablo nos enseña desde un lugar que quizás no es el más bonito o cómodo, pero nos escribe una carta que nos ayudará muchísimo a enfrentar las batallas de nuestro diario vivir. Él estaba en la cárcel cuando escribió esto. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y eso debería de lanzarnos una buena pregunta. ¿Estamos viviendo dignamente? ¿Honra al Señor nuestro estilo de vida? ¿Glorifica al Señor lo que estoy haciendo en casa o cómo me comporto en la calle detrás de mi volante? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Pablo en la cárcel con grilletes en sus pies ve su terrible momento, pero como una oportunidad para hacer una alegoría y dar una enseñanza. Pablo comenzó su escrito en Éfeso y comienza a escribir acerca de las características que el cristiano debería de tener. Quizás hoy algunos estén pasando por algún momento difícil como el de Pablo. Pero con todo respeto le pregunto, ¿cómo vemos nosotros los tiempos malos? Pablo los aprovechó para crecer y ayudar también a otros. Los momentos malos y difíciles deberían de ser un impulso en nuestra vida y ya lo vamos a leer. ¿Cómo estamos vestidos nosotros?
con una armadura de Dios o totalmente expuestos? ¿Cuántas batallas estamos perdiendo por no estar bien armados? Quisiera que fuéramos juntos a Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Pablo escribió: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oremos un segundo. Señor, en esta hora abrimos tu palabra. Conoces nuestra vida y hoy te pedimos que nos hables directo al corazón, en tu nombre, Señor. Amén. 3 instrucciones claras descubro en estos pasajes que Pablo nos da. Como todos soldados, no nos vamos a poner la armadura sin estar capacitados, sin tener toda la intencionalidad, sin trabajar en nosotros. La primera instrucción es: fortalézcanse con el gran poder del Señor. Para todo lo que hagamos en la vida, necesitamos que nuestra fuerza venga de Dios. ¿Cómo recibo yo esa fuerza? Interesantemente, Pablo tenía un aguijón que le hacía daño. La Biblia no da mayores detalles, pero él dijo en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, pero él me dijo, y se refería a Dios: te basta con mi gracia. Por lo tanto, y agrega Pablo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Me preparo la fuerza de Dios con su gracia y entendiendo que en mi debilidad Él me hace fuerte. Y empezamos por ahí. Luego Pablo escribió en Filipenses 4:13 un pasaje que usted se debe saber: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con nuestras propias fuerzas no vamos a llegar muy lejos. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios. Le buscamos en oración, leemos sus palabras, nos congregamos y escuchamos su voz cuando tenemos compañerismo cristiano sano. Cada grupo pequeño en esta iglesia tiene ese objetivo y no deberíamos de perder el norte, acompañarnos e impulsarnos en la relación con Dios y avanzar juntos para fortalecernos, no para volvernos débiles. Esa es una causa que todos deberíamos de estar trabajando. La segunda instrucción de Pablo es: manténganse firmes. El ser un soldado requiere firmeza tanto en su carácter, en su obra, en su decisión y en su fe. Se requiere la firmeza para comenzar la batalla, como nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4, leo de Reina Valera 60. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Esto quiere decir que para prepararnos, para mantenernos firmes, usted y yo tenemos que desenredarnos la vida. ¿Y cuánto mundo está caminando en nuestra casa y en nuestro corazón? ¿Cuánto estamos permitiendo que cruce a todo aquello que debería estar santificado por la presencia del Señor? Es necesario vivir una vida que agrade a Dios, avanzando firmes, un día a la vez, pero peleando la batalla y entendiendo que no voy a permitir que entre a mi vida ni a mi familia nada que no sea la bendición de Dios. La tercera
instrucción que da Pablo es: pónganse toda la armadura de Dios. Y esto requiere iniciativa, acción de nuestra parte y una decisión, porque no me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. ¿Cuáles armas usa usted? ¿Cómo la enfrenta? ¿Se la juega? ¿Saca la tarjeta de crédito? ¿Revisa el banco? ¿Ando bien vestido? ¿Tengo un buen trabajo? Esas armas nos pasan en nuestra humanidad. Pero hoy hay un llamado para usar las armas de Dios, porque esas no son muy efectivas. Es un acto de humildad, es un acto de confianza, una confianza total en el poder de Dios y en su sabiduría. Somos nosotros los encargados de ponernos la armadura. Nadie lo va a hacer por nosotros, y espero que usted lo tenga claro. Nadie lo va a hacer por usted. Es su decisión. Debe ser la armadura de Dios y no la nuestra. Como les decía, hay gente que se ha hecho una armadura espiritual, económica, una armadura intelectual, que no es tan mal, pero no son funcionales para la batalla espiritual que estamos viviendo. Un ejemplo de eso es que venimos a la iglesia, pero no oro. Conozco la palabra, pero no la vivo. Sirvo en un ministerio, pero vivo una vida personal contraria a la voluntad de Dios. Alguien nos dijo: tengo Biblia, pero nunca la leo, y está sirviendo en un ministerio. Toda la armadura, debo ponerme toda la armadura, no solo una parte de ella. Y es necesario que nosotros seamos disciplinados con Dios en todo lo que Él quiere. Otra cosa importante es que tenemos que entender que la guerra es espiritual y que tenemos un enemigo sumamente organizado. Recordemos que Jesús ya venció al diablo en la cruz y la batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales día a día, y debemos hacerlo con las armas de Dios, no con nuestro intelecto, no con nuestras fuerzas físicas. Es una lucha espiritual, y nuestro adversario, el diablo, es astuto y va a intentar desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usemos bien esas armas que Dios nos da y venceremos. Vean el enemigo, es que no estamos hablando de un rejuntado por ahí, como dirían en el fútbol, ¿verdad? Efesios capítulo 6, verso 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Lo lee conmigo: sino contra poderes, contra que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hay un enemigo totalmente organizado en nuestra contra. ¿Y qué estamos haciendo los creyentes? Aquí jugando a la iglesia, viniendo a tomarnos una aspirinita espiritual para ver si salimos adelante. Es en serio. Yo creo que hoy los creyentes tenemos que hacer algo y armarnos realmente. Yo creo que eso es como cuando nos pasa que hay 2 o 3 campamentos de la selección y ya le vamos a ir a ganar a Brasil, una cosa así, ¿verdad? Es que es así de serio. Totalmente un enemigo organizado por regiones, por pueblos completos, por zonas. De hecho, sería muy bueno que oráramos por toda esta zona, por la cantidad de choques que hay. Hay algo espiritual en todo esto, más que alguien desesperado por pasar. Es muy común, de razones rarísimas. ¿Cuántas cosas vemos en nuestro barrio donde vivimos que merecen una oración y que digan: Señor, esto está muy extraño? Hay un ambiente espiritual moviéndose, dañando la paz de las personas, quitando la armonía. Necesitamos verlo y trabajar. Pero en esta noche quisiera que habláramos un poco, tal vez de una batalla interna, la que más nos golpea, la batalla que empieza en la mente. Debes dar un cuidado especial a la mente, velando por los pensamientos. Y estoy hablando de lo que usted lee, de lo que mira, de las conversaciones en las que participa. El enemigo es astuto e intenta poner pensamientos contrarios a la verdad de Dios. El desánimo, la baja autoestima, la ira, el enojo, los celos, la lujuria, las ideas de otros, todas comienzan en la mente.
¿Cuántos pensamientos nos llegan y los asumimos como nuestros a través de una conversación? ¿Cuántas opiniones nos formamos por ver una red social que usted y yo sabemos que es mentirosa en muchas áreas? Pero nos tragamos el cuento. Necesitamos trabajar en nuestra mente. Si usted quiere la victoria sobre el pecado y vencer la batalla espiritual, preste la atención a sus pensamientos. Llénese del poder del Espíritu Santo y rechace los pensamientos que pone el diablo. ¿Cómo? A través de la palabra, de cuántas cosas nos convence. Sí, usted es triste, sí, no le va bien. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo escucha con su voz y usted cree que son suyos. Y es necesario desenmascararlo y darnos cuenta cuando hay palabras que no son nuestras y menos del Señor, son del diablo, tratando de destruir nuestra vida, tratando de desanimarnos, tratando de quitarnos el impulso. La mentalidad pecaminosa es muerte, y mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Es interesante porque hay unos amigos de nosotros que tienen un bebito, ya camina, se mueve por ahí. Pero nos comentaba la mamá que descubre la naturaleza pecaminosa de una persona a través de él, porque quiere hacer lo que se le antoja, no lo que la mamá le dice. La mamá le dice por acá y él coge para allá. No vamos a comer, yo quiero jugar. Hay una resistencia natural. Y ella dice, Dios me está hablando de una manera impresionante, porque es un niñito. Y diríamos, una cosa es un niño, otra es un adulto. Es lo mismo. Desobedientes. Hay una naturaleza que se resiste. Hay algo dentro de nosotros. Nos dan una instrucción pastoral y todos decimos, bueno, voy a pensarlo. Hoy no estuvo como muy bonita la prédica. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Hay gente que anda eligiendo por la vida. Parece que hay como un espíritu de democracia en lo espiritual. O sea, yo elijo qué le acepto a Dios y qué no. En qué le camino y en qué no. Hay una naturaleza que nos golpea y usted me tendrá que dar la razón, porque sabe que es así. Romanos capítulo 8, verso 9, dice Pablo, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y ahí nos deja un interrogante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Eso es determinante. Pero es necesario que vivamos según el Espíritu. Es necesario hacer cambios radicales, darles espacio a Dios que Él necesita en nuestra vida para trabajar, salirnos del molde en el que nos metieron la familia, las circunstancias y la sociedad. Qué montón de mentiras nos hemos creído. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo me vuelvo a ver y digo, Señor, pero qué montón de mentiras me creí. Y al abrir tu palabra veo realidades, veo verdades. ¿Cuántas cosas nos han dicho? Con 5 millones de colones en el banco voy a ser feliz. ¿A quién le llegó esa? Y luchan para tener los benditos 5 millones y cuando los tiene se dan cuenta que no le hace feliz. Pues por supuesto se va a volver loco gastándolos. Pero no nos hace feliz el dinero. ¿Cuántos nos han dicho es que los del apellido Mora no aguantamos nada? Y anda ahí por la vida dejando heridos por todo lado y agarrándose con todo el mundo porque nos dijeron que esta familia no aguanta nada. ¿Cuántos han dicho así seré y así me moriré? Yo nunca voy a cambiar. Hasta que no entienda que eso ante Dios es mentira y que Él es la fuente de nuestra bendición, no va a cambiar nada. La misma palabra, la mente nos dice, es imposible, y Dios te dice, todo es posible para Dios en Lucas 18:27. La mente nos dice, estoy cansado, y Dios nos dice, yo te haré descansar en Mateo 11 del 28 al 30. La mente nos dice, nadie te ama, y Dios nos dice en Juan 3:16, yo te amo. Estoy angustiado, dice la mente, y el Señor nos dice, estoy contigo en el Salmo 91:15.
La mente nos dice, no puedo perdonarme por eso que hice. Y en 1 de Juan 1:9 el Señor te dice, yo te perdono y te limpio además. La mente nos dice, tengo miedo. Pero el Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7, no te he dado un espíritu de temor, un espíritu, sino un espíritu que clamas, Abba papá, ahora ya no estás solo. No nos dice el Señor eso, pero el corazón nos sigue cambiando. La mente nos dice, estás solo, pero el Señor nos dice, no te dejaré y no te abandonaré. En Josué 1:5, yo creo que necesitamos hacer un buen uso de la palabra del Señor. Es parte de nuestra batalla, porque nuestra mente no la juega. Y hay un enemigo haciendo todo lo posible para que estemos mal. Pablo escribió en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Subrayo esa palabra, transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es necesario darle mantenimiento a la mente. Pablo nos regaló una palabra hermosa en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien. Y yo creo que eso es muy de hoy, porque un montón consideran mal actitudes. ¡Qué sapo! Así no debería ser uno. ¿Cómo es eso que ahora es así? Vean lo que dice Pablo. Consideren bien todo lo verdadero, ¿lo lee conmigo? Todo lo respetable, todo lo puro. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pero tarda uno en ver a alguien bueno, respetable, justo, puro. ¿Qué decimos muchas veces? Por eso es, consideren como algo bueno. Y apropiese de eso, entrene su mente. Porque ya has pasado muchos años criticando y ya han pasado muchos años solo encontrando los defectos en las personas, viendo a ver en qué se equivocan o en qué fallan. Yo creo que ya es demasiado y hay un momento en nuestro entrenamiento como creyentes que debemos hacer algo distinto. Y lo peor de todo, nos ha sido enseñados. Muchísimas veces yo tuve que hablar con mi mamá porque siempre estaba enojada con algún hermano. Entonces algo tenía que criticarle, algo tenía que señalarle, no había nada bueno hasta que yo le dije, mami, ya, tranquila, tenga paz. Pero era el entrenamiento que me había dado por muchos años hasta que yo lo hice igual. Y creía que era natural. Pero descubro esta palabra y es necesario el entrenamiento de la mente y del corazón. Llénate del Espíritu Santo cada día y vas a vencer los deseos de la carne y los pensamientos que no vienen del Señor. Vive por el Espíritu y experimenta la victoria de Cristo en todo momento. En Gálatas 5, versos 16 y 17, Pablo escribió, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo, lo lee conmigo fuerte, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Aquí esto implica como soldados que nos miramos a quien es el comandante en jefe, al Señor. No vamos a hacer lo que queremos, sino lo que Él quiere. Y esa es una decisión de vida valiente. Y la realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. En 1 de Pedro 5, del 8 al 9, él escribió, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Lea conmigo, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Espero que ese no sea usted y que no sea yo tampoco. No quiero ser carne de león, de ese león feo que anda buscando a quien devorar. ¿A cuál de nosotros? Su cabeza tiene precio en el infierno. Se busca, tiene un rótulo enorme a los que son los hijos del Señor. Eso dice la palabra si lo leemos entre líneas. Pero dice Pedro, resístanlo, manteniéndose firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están pasando la misma clase de sufrimientos.
Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja. No, Él no nos pone, no estamos indefensos. Él provee la armadura que necesitamos. Y quisiéramos que pudiéramos ver en esta tarde la armadura, el significado de cada parte de ella. Así que metámonos en la palabra para aprender. La primera parte de la armadura es el cinturón de la verdad. Efesios 6:14 dice: manténganse firmes, ceñidos en el cinturón de la verdad. Este cinturón que llevaban los soldados era bastante ancho. Servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. Ese cinturón de la verdad es necesario ponérselo. Me recordaba con mi esposa esta moda que usan los muchachos, que ya le he visto un poco menos, que usan pantalones como dos o tres tallas más grandes, ¿lo han visto? Y sin faja. Y entonces se les cae y queda el calzoncillo expuesto y algo más. Dice mi esposa que dan ganas de levantarle, ¿verdad? Y acomodarle aquello, ¿verdad? Pero es un pantalón gigantesco. ¿Cómo a veces andamos por la vida sin el cinturón de la verdad? Y queda expuesto nuestras debilidades, se caen nuestros valores, se caen los principios que nos enseñaron en la iglesia. Decimos ser cristiano, pero nuestra realidad queda expuesta ante la falta de ese cinturón de la verdad. ¿Cuántos nos hemos escuchado diciendo frases: esto yo jamás lo diría? O estilos de vida: yo nunca me voy a endeudar, y estamos hasta aquí de deudas. Haciendo lo que nos prometimos, se cae todo, porque el cinturón de la verdad causa ese ajuste que tanto necesitamos. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, para que dudemos y para que comprometamos nuestra identidad en Cristo. ¿Qué cargamos en nuestro cinturón? El resentimiento del pasado, la falta de perdón, una doble vida, las mentiras del enemigo, las que me dice y que me creí, o la espada que Dios me ha dado. O soy de los tipos de personas que andan todo expuesto porque no tengo un cinturón. Debemos permanecer firmes en la verdad, porque somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos va a arrebatar de su mano de amor, y yo quiero que usted lo pueda creer hoy. En Juan capítulo 10, verso 27 y 28 dijo el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca, lo dice fuertemente, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Usted puede decirse a usted mismo: Señor, gracias porque nada me puede arrebatar de tu mano. La gloria es para ti, Señor. Gracias porque soy tu oveja, escucho tu voz y te sigo. Tengo un compromiso delante de Dios. ¿Cómo usar el cinturón? Es una buena pregunta, ¿verdad? Llena su mente y su corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cambia la mentira que había conocido por años y sustitúyela por la verdad que la palabra trae a su vida. Cultive una amistad profunda con Dios a través de la oración. Ábrale el corazón al Señor, que te conozca, que pueda verte que eres una persona íntegra. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Pero la palabra dice el que habita, no el que está de paso. Perdón que le tenga que decir eso, pero es una realidad. Hoy los creyentes están de paso. Ya no se quedan a vivir en la casa del Señor. Y es necesario que como soldados firmes y disciplinados vayamos a permanecer y habitar en la casa al abrigo del Altísimo. Fortalezca su espíritu cada día alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Venía a mi mente esta canción que me enseñaron muy jovencito cuando empecé a ir a la iglesia, que decía, no la voy a cantar, ¿verdad? Canta Paulita aquí en el ministerio de alabanza. Cuando el pueblo alaba a Dios, ¿se acuerda? Suceden cosas.
cosas maravillosas. Y decíamos en el coro, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¿Cuántos lo recuerdan para no sentirme viejillo solo yo? Ah, no, sí, un montón, ¿verdad? Y decíamos, hay sanidad, canta conmigo, liberación, se siente la bendición. Me animé. La alabanza fortalece nuestro corazón. ¿Qué estás escuchando? ¿De qué estás llenándote? En serio. En medio de una batalla, una guerra cruel que hay en la calle, que hay en nuestra casa, que hay en nuestro corazón. Viva una vida íntegra y va a ser capaz en todas sus acciones y palabras de ver la gloria de Dios como los primeros creyentes. Vivamos de esta forma. Vamos a Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Dicen, vamos, leemos juntos, la van a poner en pantalla, no dejaban de reunirse. Compartían, vean todo lo que hacían. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. En otras palabras, siempre iban a la iglesia. No andan buscando excusas para faltar al culto ese fin de semana. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando. Ese es el regalo de Dios para los creyentes que hacen las cosas bien. La estima general de un pueblo. Vea lo que Dios nos regala. Y cada día el Señor en su misericordia añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Sabe qué pasa? Es un grupo de creyentes que se fortalecían unos a los otros. No se quedaban solos. Avanzaban en grupo y sabían caminar. La segunda parte de la armadura de Dios es la coraza de justicia, que eso está en Efesios 6, 14. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Así que debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. Romanos capítulo 5, versos del 1 al 4 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios. ¿No le parece maravilloso? Paz con Dios. Lo que anda anhelando todo el mundo, tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿No le parece lindísimo? Qué linda actitud de vida. Qué objetivo más hermoso que alcanzar todos los días la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Cristo y manteniéndonos firmes en esta realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado, no en nuestras emociones, no en los errores que hemos cometido, tampoco en las circunstancias. Hay una prima de nosotros que sufrió un ataque de vesícula y ella fue hospitalizada, una cirugía bastante rápida, prácticamente de un día para otro, ya está en casa, pero ella le entró una bacteria y se complicó. Tenía los pulmones con agua, el hígado no le estaba funcionando bien, tenía un montón de aparatos colocados para sacar esa agua, muy doloroso, decía ella. Y al preguntarle cómo te sientes, ella contestó esto: estoy confiada en el Señor y aceptando el proceso que estoy viviendo. Y nosotros dijimos: wow, gloria al Señor. La coraza de justicia protegiéndola, su corazón está intacto a pesar de las circunstancias.
Su fe está clara y su esperanza en Dios. Así es el Señor. Pero los creyentes necesitamos hacer cambios y entender que definitivamente la coraza protege empezando por nuestro corazón. ¿Cómo usar la coraza? Recuerda tu identidad en Cristo. Gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. En Gálatas 2:20 Pablo escribió: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, valga el ejemplo que les puse, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si definieran tu presente. ¿Quién es el único que te acusa? Y esa es una buena revisión técnica. ¿Quién es el único que te hace sentir mal? Aprendamos a desenmascarar al diablo, porque Dios lo único que hace es amarte y perdonarte, aceptarte. Ya no acepte eso en su vida. Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve y ámate. Eso es importante en la coraza de justicia. Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Disfrutemos de su amor. Puedes decirle al que está a tu lado: disfruta del amor de Dios. Dígale, disfrute del amor de Dios. La tercera parte de la armadura: el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. Usted ve cómo han ido modernizándose las botas, ¿verdad? Ahora a prueba de agua, bien socadas, pueden entrar a cualquier terreno. Y así es. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer, para evitar que avancemos. Su meta es impedir que usted y yo salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, con inferioridad, ansiedad o con gente que se burla. La lista es larga. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el evangelio de la paz. Damos pasos y ganamos terreno, ganamos vidas. ¿Para quién? Para el reino de Dios. Por eso es que Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. El reino de Dios es uno de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas. No ganamos la vidas imponiendo o alterándonos. Ganamos vidas llenos de paz y llevándola a todos los que nos rodean. Tanto que en algún momento Pedro dijo: esté dispuesto a dar razón del porqué de su paz, del porqué de su sonrisa, del porqué de su esperanza a pesar de las circunstancias que vive. Porque eso viene de Dios, porque es fruto del Espíritu. Recuerdo a este amigo que recibimos en la iglesia hace muchos años. Él tenía encima todos los pecados que a usted se le ocurran. En serio, la lista era larga y los olía también. De verdad, era fuerte el asunto. Tenía todos los vicios, nadie lo tomaba en serio. Era como un chiste hablando, de verdad. O sea, cuando entró, cuando hablaba, todo era risible. Él se había creído ese cuento. La familia no lo tomaba en serio. Era papá soltero, recuerdo. Pero poco a poco nos fuimos enterando de él. Éramos del grupo de jóvenes y la paz que teníamos todos en ese tiempo, bien involucrados en la iglesia, lo atrajo. Y él quiso eso para su vida. Y empezó a llevar el evangelio a su propia familia. Y él evangelizó a sus hermanos, a su papá, a su mamá. Primos venían con él a la iglesia asombrados. ¿Qué es lo que está pasando con este muchacho? Porque si él cambió, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero esa paz y esa sonrisa que él ahora tiene. Y mientras fue cambiando, Dios fue transformando su vida, su forma de vestir, su forma de conducirse. Nadie le dijo nada, todos lo aceptamos y lo amamos como era.
Pero él fue cambiando, fue impresionante. En la iglesia encontró respeto, una familia, validación. Dios lo amó, lo transformó y ganó a su familia. Muchos de sus hermanos hoy son tiempos completos de servicio al Señor. Eso hace la gracia del cielo en aquel que se dispone y que transmite de la paz de Dios. Y créame que todo el mundo está anhelando la paz que usted y yo tenemos, el evangelio de la paz. Y eso es lo que todos quieren y estemos dispuestos a compartir quién es el que ha dado nuestra paz. En el Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, Pablo escribió: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pasa tiempo con Jesús. Fortalece tu espíritu, así hablarás de Él porque lo conoces, porque hueles a Jesús. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pídele a Dios que te dé valentía y comparte el evangelio de la paz con otros, con los que le rodean. Aprópiate de esta palabra de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. La dijo el Señor Jesús, todos se sorprendieron. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo lee, pero para usted, fuertemente, con fe. El Espíritu para anunciar ¿lo creen? ¿Cuántos levantan su mano en señal? Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Cuarto elemento de la armadura, el escudo de la fe. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la vamos a usar. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría al soldado y le protegía una gran parte de él. Era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo utilizaba flechas encendidas y el cuero actuaba como un aislante. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso. Alerta siempre, no distraídos por la vida, que no vemos venir un ataque. Una de las armas, una de las flechas encendidas que el diablo más usa con la gente es la duda. Nos incita a dudar del poder de Dios, del poder de su amor, de la bondad. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Algunos golpes de esas flechas encendidas nos golpean fuerte, incluso nos pueden tirar al suelo, pero no traspasan nuestro escudo. Quedan marcas para siempre, a veces físicas. Se lo decimos nosotros, mi esposa y yo, para los que conocen nuestro testimonio. Lo vivimos. Tenemos marcas, pero permanecemos firmes por la gracia de Dios. Solo por su gracia y por el escudo que nos regaló y nos reafirmó la fe en tiempos de dificultad. ¿Cómo usar el escudo? Alimente su fe leyendo y memorizando la palabra del Señor. ¿Se acuerda el Señor cuando el diablo intentaba al Señor? Le decía, escrito está, y el Señor le decía, pero también la palabra dice. Pase tiempo con Dios, llene su mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. El quinto elemento es el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir la vida diaria como hijos de Dios, anclado en esta certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, créaselo por favor, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Para qué?
para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No se merece un aplauso el Señor por eso? Él nos ha llamado. ¿Cómo usar el casco? Recuerde que eres salvo por la fe en Jesús y eso no puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones de que a veces no mereces su amor o su perdón. Recuerda que Él te ama y te salvó y eres suyo por la eternidad. Y por último, la espada del Espíritu, el último elemento que Dios nos regala en la armadura. Esa es la única arma de ataque. Las otras son armas de defensa. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Por eso es que es nuestra espada. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra, lo puede decir para usted, tu palabra es una luz en mi sendero. Miren, estos tiempos de oscuridad es cuando más necesitamos la lámpara del Señor a nuestros pies, diciéndonos por dónde avanzar. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, por eso es nuestra espada. Es más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nueva Traducción Viviente dice esta última parte, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. ¿No le parece maravilloso que cuando abrimos la palabra de Dios queda al descubierto quiénes somos? Y eso sí o sí deberíamos de llevarnos a la presencia del Señor y decir, aquí estoy, Señor, toca mi vida, límpiame. Me di cuenta de un área más que necesita trabajo. Combatimos los pensamientos, las dudas, las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la palabra de Dios. El diablo intentará engañarnos, sin embargo, cuando conocemos bien la palabra de Dios, nos mantenemos firmes en la verdad y continuamos activos en la batalla sin temor. ¿Cómo usar la espada? Suena trillado, pero inscríbase en el discipulado. Sáquela todos los días. Estudie la palabra. Memorícela. Aprenda a usar la verdad de forma efectiva. Combata las mentiras con la verdad bíblica. Y porfa, no se la sepa, vívala. Vívala. Pase de vivir en lo poquito a la profundidad, la que Dios quiere para nosotros. Guarda la palabra de Dios viva acorde a lo que Dios te pide. Y concluyo con el último consejo de Pablo. La oración es el mejor entrenamiento para el soldado en la batalla. Efesios 6:18 dijo Pablo, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración nos pone en alerta. La oración activa nuestros sentidos espirituales y nos hace ver con claridad cuando hay un ataque y podemos avanzar, podemos repelerlo. Ahora entienden por qué hay tanta pereza para orar en el pueblo de Dios. Al diablo no le sirve. Nos necesita dormidos y no alertas. Y la oración nos despierta. El cristiano se prepara para la batalla, se fortalece, recibe órdenes y dirección a través de la oración. Es la comunicación con nuestro papá Dios, con nuestro comandante, constante para fortalecernos y recibir las instrucciones con la estrategia que debemos seguir. Él nos habla muchísimo de nosotros. Yo estoy seguro que Dios quiere hablarte. En Primera de Juan, en el capítulo 5, versos del 4 a 5, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios. Nos ponemos de pie para orar a Dios. No solo debemos orar por nuestras luchas, los retos o las dificultades, también debemos apoyar a nuestros hermanos, a la familia en oración. Si vemos a algún hermano luchando contra un pecado o una duda, o si está pasando por sufrimiento o preocupación, es nuestro deber apoyarlo con oración y animarlo a través de la palabra. ¿Quieres vencer esta guerra espiritual? ¿Quieres vencer? Permítame preguntárselo y usted me va a responder sí o no. ¿Quiere vencer esta batalla espiritual? Entonces, vístase con la armadura de Dios cada día. Pase tiempo en oración con Él. Estudie la palabra y manténgase alerta ante los ataques del enemigo. Señor, Padre, he traído tu palabra, Señor, mucha palabra. Pero estoy seguro, Señor, que he dicho todo lo que creo que has puesto en mi corazón para tus hijos, Señor. Hoy, papá, queremos una vez más abrir el corazón. Dígale al Señor: yo te quiero abrir el corazón y pedirte, Señor Jesús, que entres en él. Dígaselo de forma audible: Señor Jesús, entra a mi vida. Hoy te recibo, hoy nuevamente te reconozco y declaro con mi corazón que eres el Señor de mi vida. Que tomes control de todo lo que soy. Que me abraces en esta hora. Hoy confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, queremos pedirte fortaleza en ti, Señor. Hoy queremos que nos revistas con tu armadura, Señor. Ven, Señor Jesús, y háblanos de una manera, síguenos, Señor, edificando de una manera clara que podamos entender, Señor. ¿Cuántas partes de nuestra vida te necesitan? Ya no queremos andar por ahí desarmados. Ya no queremos caminar por la vida creyendo las mentiras del enemigo, Señor. ¿Cuántas voces diciendo que no valemos, que no podemos, que no sabemos? Cuando tú, Señor, dices lo contrario en tu palabra. ¿Cuántas frases de odio, Señor, han llegado a nuestro corazón diciendo que no nos aman, que no soy amado, que no soy aceptado o que no soy perdonado? Pero abro tu palabra, Señor, y hoy encuentro totalmente lo distinto. Hoy entendemos que nos amas, y no solo que nos amas, sino que tienes un propósito y que quieres llenar, Señor, nuestro corazón con tu presencia y con tu paz. Gracias por el evangelio de la paz. Gracias, Señor, por esta armadura, la cual queremos tomar completa, no solo una parte, Señor. Gracias por tu bendición. Que sea, Señor, tu presencia una lámpara en nuestros pies. Hoy queremos decirte, Señor, que anhelamos habitar, Señor, en tu presencia. No solo de visita, quedarnos a vivir contigo, Señor. Te necesitamos y anhelamos todo lo que viene de ti, Señor. Queremos ser buenos soldados. Queremos pelear la batalla, Señor. Pero llénanos de tu paz y que la gente nos pregunte el porqué de esa paz y poder decirle: porque la presencia de Cristo está en mi vida, porque el Espíritu Santo me ha llenado en esta hora y porque me bendices. Hoy bendigo la vida de mis hermanos. Gracias por ello, Señor. Guárdalos, bendícelos, y donde vayan, Señor, que tu amor maravilloso les cubra. Toda la gloria para ti, la alabanza y todo lo que somos, Señor, solo para ti, en el nombre maravilloso de Jesús. Y la iglesia dice fuertemente: Dios les bendiga, Dios les guarde.